Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Aquí nos encontramos en compañía de mi esposo para querer transmitirle en este día algo muy importante que hemos aprendido. Si bien yo siempre digo que la Biblia es el instructivo de todo cristiano, y realmente es así. Por eso hoy queremos compartir con ustedes algo importante que hemos aprendido a través de la Escritura. Y el tema de hoy se trata de la crianza de los hijos. Para esto principalmente nos hemos querido concentrar como primera parte en lo que dice su palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, del versículo 5 al 11. ¿Amén? Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Señor de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. De aquí claramente podemos ver en su palabra que nos dice, así como nosotros somos hijos de Dios, en donde Él nos disciplina, donde Él nos instruye, así de esa misma manera nosotros como padres debemos hacerlo con nuestros hijos. Debemos instruirlos, disciplinarlos, corregimos por una simple razón: por amor. Porque como hijos como padres siempre buscamos el bien para nuestros hijos. Y una forma de hacerlo es corregirlo. Porque ellos nacen no sabiendo las cosas. Y para eso nos tienen a nosotros como sus padres, que somos los guías, quienes debemos corregirlos, instruirlos, disciplinarlos, llevarlos por la buena senda, llevarlos por el buen camino. Desde pequeños les enseñamos a caminar, luego a ir al baño, luego a sentarse solo en la mesa. Entonces, durante nuestra vida siempre necesitamos a alguien que nos esté diciendo qué es lo que debemos hacer, por dónde es donde nos conviene estar. Y como padres cristianos tenemos una alta responsabilidad al respecto, que es en enseñar la palabra de Dios. Y aquí nos vamos al libro de los Hebreos, capítulo 22, Proverbios, versículo 22, 6. Donde dice en la escritura, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Porque así es como nosotros debemos enseñar, instruir a nuestros hijos mediante la palabra, en cuanto a la enseñanza, a la lectura de ella, como también debemos instruirlos y enseñarles a través del ejemplo, o sea, vivir la palabra, que ellos vean que sus padres viven la palabra de Dios, que somos personas consecuentes, que lo que vamos aprendiendo lo vamos aplicando, y siempre el ejemplo va a venir por lo que ven sus ojos. Eso es muy importante, que nosotros como padres debemos hacer con nuestros hijos, criarlos,
Porque los amamos, los vamos a disciplinar. Porque los amamos, los vamos a corregir. Y le vamos a enseñar su palabra, la palabra de Dios, que es toda verdad. Y vamos a vivir la palabra porque somos hijos de Dios. Hola mi hermano, los saludo en el amor del Señor. Bueno, como decía mi esposa, si nosotros tenemos ese llamado a criar a nuestros hijos, a corregirlos, a enseñarles, y uno se puede preguntar bajo qué o qué estándar, bajo qué dirección podríamos criar a nuestros hijos. Esa es la palabra de Dios, pues, la que nos enseña, la que nos instruye, la que nos corrige, y a través de ella es que nosotros también tomamos el aprendizaje de qué hacer o qué no hacer con nuestros hijos. Y es por eso que vamos a revisar principalmente en el libro de Proverbios cómo la crianza de los hijos se puede llevar a cabo por parte nuestra, de sus padres. Vamos a ir revisando primeramente en el capítulo 13, versículo 24, que dice, Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Quisimos iniciar con este versículo porque es muy importante, primeramente dejar en claro que la corrección y la enseñanza que uno le hace a sus hijos siempre es por amor. Es por amor es que nosotros lo corregimos, así como dice su palabra. El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y este versículo nos dice que el castigo se puede traducir como vara en este versículo, la cual la enseñanza que nosotros debemos tomar debe ser desde la infancia y que demanda una disciplina paterna y que puede incluir un castigo físico. Pero esto debe hacerse con equilibrio entre la bondad y amor, ya que hay una gran esperanza en que el uso de la vara producirá una virtud piadosa y gozo paterno. Y vamos a ir revisando qué quiere decir esta virtud piadosa y el gozo paterno que puede llegar a producir la corrección. ¿Ya? Debemos tener en claro también que dependiendo de cómo son nuestros hijos, es que uno va aplicando la corrección. Para algunos hijos no es necesario llegar hasta la vara o una corrección más severa, sino simplemente con llamarle la atención, a molestarlo, decirle de forma verbal. Hay hijos que entienden de esa forma, no es necesario llegar hasta el uso de la vara. Como decía su palabra, a un castigo físico. Ahora, hay otros hijos que sí son más rebeldes, como dice, son duros en su servicio. Esto quiere decir que necesitan de un castigo más severo. Ahora, no es cualquier tipo de castigo. Su palabra nos instruye en que podemos utilizar la vara como una corrección, pero también, como decía, de una forma verbal, muchas veces será suficiente. ¿Ya? Ahora en el versículo de Proverbios, capítulo 29, versículo 15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces aquí nos muestra también cuál es la importancia que nosotros podamos corregir a nuestros hijos en el momento oportuno. No debemos, como dice su palabra, desfallecer, debemos ser constantes en la corrección de nuestros hijos para que ellos sepan cuál es el camino que deben tomar. Y principalmente, como decía anteriormente mi esposa, es que debe ser a través de su palabra, a través del ejemplo que nosotros les demos, es que ellos van a poder ver cómo se vive la palabra y cómo debe ser el caminar de cada persona. Ahora también, en el capítulo 23, versículo 13 de Proverbios, dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Esto quiere decir que si nosotros aplicamos de buena forma la corrección a nuestros hijos, podremos librarlo de un futuro que lo pueda llevar a la muerte, que pueda elegir el camino que no sea de la salvación, el buen camino,
y que pueda perecer en ese camino. Ahora, viendo estos versículos, vemos que su palabra nos enseña que es muy importante la corrección a temprana edad, que es en el momento preciso y correcto en el cual nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos cómo ser, qué decisiones tomar en muchas cosas, ya que si los hijos no aprenden eso de nosotros, nuestros padres, tomarán los ejemplos ajenos, tomarán el ejemplo de las malas compañías, se rodearán de gente que no les conviene, de gente que los llevará por el mal camino. Entonces por eso es importante que nosotros primeramente le enseñemos la palabra de Dios a través del ejemplo, a través de la enseñanza, del buen caminar. Y también su palabra nos dice que no debemos dejar de lado, si es necesario, utilizar la vara, un castigo físico, ¿ya? Ahora, también la palabra nos dice cuál es el límite de ese castigo, ¿ya? Para ambos castigos, o sea, de forma verbal, de la forma de corrección de nuestros hijos, hay un límite. También su palabra nos enseña eso, y eso lo encontramos en Efesios 6:4, y dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto quiere decir que sea de una forma justa, que sea de una forma considerando a su esposa como padre de familia, como sacerdote, y considerar a su esposa, a sus hijos, no a ira, no a contienda, sino de forma justa, de forma amorosa, pero sin dejar de lado la corrección o el castigo si es necesario. Entonces podemos ver cómo también la Biblia nos enseña que hay un límite para la corrección, que no debe hacerse más allá, no provocando una lesión o un daño físico o psicológico que pueda generar complicaciones en su crecimiento o dificultades en su crecimiento. También la palabra nos advierte de eso, no abusando de la autoridad que nosotros tenemos como padres, sino siempre enfocado en la corrección del mal hábito, del mal camino que pueda tomar, esas decisiones que puedan estar tomando, ya sea por una enseñanza que tomaron de fuera o por algo que nosotros como padres hemos omitido al enseñarle a nuestros hijos. Entonces, como vimos en Efesios 6, versículo 4, en la parte que dice disciplina y amonestación del Señor, que es como debiésemos hacerlo, dice: esto es un llamado a la disciplina y a la instrucción sistemática que capacita a los hijos para respetar los mandatos del Señor, como el fundamento firme para llevar una vida piadosa y bendecida. Y esto también está unido con lo que vimos en Proverbios 13:24, que de esa forma nosotros, enseñándole primeramente la palabra de Dios a nuestros hijos, dándole ejemplo con nuestras vidas, ellos podrán ver y vivir de la forma que Dios quiere que nosotros vivamos, que es de esa forma piadosa y bendecida a través de la enseñanza de nuestro Señor. Ahora también, como ya vimos, cuál es nuestro llamado como padres hacia nuestros hijos y cómo es que nuestro Señor nos dice que debemos corregir a nuestros hijos, y con los límites que tiene esto, es que nosotros podemos ver consecuencias de esto, para bien o para mal. Habrán consecuencias si lo hacemos bien, como lo dice su palabra, o no lo hacemos de esa forma que Dios nos ha enseñado para que lo hagamos. Entonces podemos ver estas dos formas también en su palabra. Bueno, y como recién decía mi esposo, de todo lo que hemos aprendido podemos obtener un resultado, que pueden haber resultados buenos y resultados malos dependiendo de cuál sea nuestra tarea, de cómo nosotros llevemos a cabo nuestro rol, nuestra crianza como padres y padres cristianos en la crianza de nuestros hijos. Podemos ver en el libro de Proverbios 10:1 que dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Acá vemos cómo nos muestra un resultado negativo de una mala acción nuestra, de que no lo hicimos bien. ¿Por qué? Porque el hijo necio va a ser tristeza de la madre o del padre. En cambio, si nosotros lo hacemos bien,
¿Qué va a producir? Eso va a producir satisfacción, va a producir gozo, contentamiento a nuestra alma. ¿Por qué? Porque nosotros criamos bien a nuestros hijos. También lo podemos ver en el versículo del mismo proverbio, siempre en el libro de Proverbios, en el capítulo 17, versículo 21. Dice, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Un poco, esto es en similitud a lo que ya leí anteriormente. Si usted no corrige a tiempo, si usted no enseña a tiempo, este va a ser el resultado que va a tener. Va a tener a un hijo necio, quizá un hijo respetuoso, no va a traer alegría a su alma. Pero en cambio, si nosotros hacemos bien las cosas, podemos leer en el libro de Proverbios 28, capítulo 7, dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Y aquí nos habla, ¿cuál sería la ley? La ley sería la palabra de Dios, lo que usted le está enseñando a su hijo, lo que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos, que va un poco a lo que dice Proverbios 22:6, que habla de la enseñanza, de instruir a niños de pequeño. Y ahí se basa. El hijo que guarda la ley es un hijo prudente. Entonces es en el hogar donde usted tiene, donde tenemos que plantar las raíces de lo que va a ser el día de mañana nuestro hijo. Si va a ser una persona de bien, si va a ser una persona que va a actuar en consecuencia de sus valores que ha aprendido en la casa. Y también en el libro de Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ese es el resultado de la corrección. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Porque usted va a saber cómo lo crió, qué valores le entregó. Y qué mejor valores, qué mejor enseñanza, qué mejor instructivo que la palabra de Dios. Y dará alegría a tu alma. ¿Y cómo se va a sentir su corazón? Se va a sentir contento, alegre, lleno de gozo. ¿Por qué? Porque usted está instruyendo a su hijo, a su hija, en base a la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es verdad. ¿Qué es la palabra de Dios? Es el camino a la vida eterna. Porque como bien decía, puede tener una mala consecuencia si nosotros no lo corregimos. Pero puede tener un buen resultado si nosotros corregimos a tiempo. Y es más, lo dice su palabra. Si nosotros corregimos a nuestros hijos, vamos a librar su alma del Seol. ¿Quién desea que su hijo se pierda? Nadie. Por eso aún estamos a tiempo. Quienes tenemos hijos pequeños y quienes tienen hijos en la etapa adolescente, aún están a tiempo. Porque hoy día Dios le está hablando, quizás desconocemos nosotros esta palabra y el cómo aplicarla, pero Dios es tan sabio que nos muestra cómo. Nos dice que debemos enseñar, que debemos corregir de manera verbal. Si no es suficiente, con vara, que es con castigo, pero también nos dice, nos pone un límite, que no debemos actuar de manera brutal golpeando al niño. No nos dice eso, sino que todo esto que hemos aprendido se basa en amor. El mismo amor que Dios tiene para nosotros, sus hijos, y nos corrige y nos quiere llevar por el bien y nos presenta pruebas para sacar lo mejor de nosotros. Así nosotros tenemos que criar y guiar a nuestros hijos por medio de la palabra de Dios en base al amor. Entonces, hermanos, para ir cerrando de lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, volviendo al libro de Hebreos 12:5 en adelante, donde dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque
¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así, de esa misma forma es el llamado que nosotros como padres, así como nuestro Padre Celestial, nos disciplina y nos azota cuando es necesario para la corrección. ¿Para qué? Para salvarnos del Seol, como decía su palabra, para salvarnos del mal camino, para salvarnos de lo malo que está a la vuelta de la esquina. Asimismo, nosotros debemos proteger y cuidar a nuestros hijos, proteger a nuestra familia, de la misma forma, con el mismo amor, con la misma corrección. Amén. Entonces, hermanos, para finalizar, lo queremos invitar a que usted pueda revisar también los versículos. Los vamos a dejar en la descripción de todos los versículos que hablan sobre la crianza de los hijos. Nosotros tomamos los que nos parecieron principales dentro del libro de Proverbios. También vamos a dejar otros que hablan del mismo tema. Son complementarios a lo que nosotros les podemos compartir ahora. Ya, así que los insto a que puedan buscar por ustedes mismos esta enseñanza, y así como muchas otras podemos encontrar en su palabra, que nos sirven para nuestro día a día, para ver cómo debemos ser como hijos, como padres, como hermanos. ¿Vean? Así que muchas bendiciones. Los saludo en el amor del Señor junto a mi esposa. Que tengan una bonita semana y que Dios los bendiga. Bendiciones.